Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas del Ministerio Hombres y Mujeres que Desenvainan Espada. Estamos agradecidos al Señor en nuestra primera clase del año 2022. Aleluya. Estamos aquí en victoria. Seguimos todavía firme en el legado que Dios nos ha encomendado. Seguir formándonos y trabajando para prepararnos en el área de guerra espiritual y liberación, que es el área que Dios nos ha entregado en este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de conocer cómo operan los demonios y cómo están ramificados. Amén. Cuando hablamos de cómo están ramificados y cómo están agrupados, el orden en que están colocados. ¿Por qué queremos hablar de este punto? Porque para nosotros poder tener una liberación con excelencia a la hora de trabajar liberación, necesitamos conocer estos puntos. Hemos hablado en cierto aspecto de ellos, pero vamos a volver a retroalimentar, porque a veces hay personas que no entienden que cuando hablan acerca de lo que son los espíritus demoníacos, lo engloban todo. Ejemplo, van a comenzar a echar fuera un demonio. Te echo fuera, espíritu demoníaco, te echo fuera, sal fuera, sal fuera. O sea, que esos son tipos de liberación que no son formales. Las liberaciones formales son más profundas. Por eso que uno de los métodos que utilizamos nosotros, que es el método de hacer la entrevista, por experiencia vivida tanto en mi carne, o sea, en mi vida personal, como en las tantas veces que hemos podido hacer liberación, hemos visto que trabajar haciendo en este modo, haciendo liberaciones formales, de comenzar a indagar, a preguntar, en preguntarle a las personas qué pasó en su vida, es wow, es una manera de poder entrar a lo profundo del problema para erradicar. Es como cuando un médico entra a conocer la profundidad de la situación o de la enfermedad, de los síntomas que tiene la persona, para entrar en el problema y erradicarlo de raíz. Entonces, a veces hay personas que hacen liberación y lo que hacen es que comienzan a generalizarlo todo. Entonces, como no conocen la profundidad de atadura o por qué razón esa persona está atada o poseída, decimos atada o poseída porque en el caso de un cristiano imposible de estar poseído. Pero hay personas no cristianas que sí están poseídas, y eso lo podemos ver también por la palabra. Entonces, cuando nosotros conocemos el porqué y el origen, entonces tenemos que quebrantar puertas. Esa persona, ¿cómo la quebranta? Pidiendo perdón. Esa persona, ¿cómo la quebranta? Reconociendo que pecó contra Dios. Entonces se pone en una actitud de poder decirle a ese espíritu: yo no te quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque ya se rompe esa legalidad de ese espíritu demoníaco o de esos espíritus demoníacos que están operando en esta vida, a la hora de que esa persona primeramente reconozca su condición, pida perdón y desee que ellos no estén dentro. Amén. Porque hay otras personas que sí desean que los espíritus estén dentro de ellos. Entonces, al ellos desearlo, pues esos espíritus tienen el control total. Amén. Antes de iniciar profundamente, vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 17. Y estaremos leyendo desde el versículo 14 al 21. Vamos a tener unas cuantas citas bíblicas, porque necesitamos, como siempre, todo lo que nosotros hagamos o digamos, partir de lo que es la palabra, porque todo tiene que ir acorde con la palabra. Lucas 17, 14 al 21. Leemos con la autoridad de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros?
¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano. Vuelvo otra vez el 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, diciendo, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. ¿Por qué hemos leído esta cita bíblica? Porque cuando nosotros hablamos acerca de lo que son las áreas el área de liberación, vemos que Jesucristo fue el principal, Rey de Reyes y Señor de Señores, que habló acerca de lo que eran los demonios, de cómo operaban. Y él mismo, su ministerio se basó mucho en lo que fueron las liberaciones. Pero vemos algo que pasó con los discípulos, que ellos en un momento determinado lo invitaron para echar fuera un espíritu inmundo. ¿Y qué pasó? Ese espíritu inmundo se resistió y no quiso. Esto necesitamos ponerle mucho énfasis. ¿Por qué? Porque un ministro puede tener el área de liberación, pero si la persona no tiene las herramientas fundamentales para poder operar en esto, va a ser infructuoso, y esto no quiere decir que no tenga el ministerio. Ejemplo, yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, yo no tenía idea de liberación. Yo no sabía que eso existía. Claro, en una época en donde yo no tenía conocimiento de la palabra. Yo sí tenía muchas experiencias espirituales demoníacas, pero no sabía que yo tenía el área de liberación. Pero ¿qué pasó? El Señor es tan ordenado y tan perfecto que Él preparó un escenario para entonces Él introducirme a ese medio. ¿Qué hizo? Pues me puso en el camino, que de hecho fue la que fue mi pastora. Ella fue la vía que Dios utilizó para darme las herramientas de liberación y de guerra espiritual. Yo no sabía que en mí había una guerrera. Por eso es que hay personas que Dios nos va a poner en el camino para sacar de nosotros la esencia de lo que Él puso. Hay personas que tiene que ser por medio de un guía que Dios le ponga. Y yo hablaba en una predicación el fin de semana, que ejemplo, en el caso de en el caso de Eliseo estaba en el lugar incorrecto con un ministerio tremendo. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo mueve y le pone en el camino a un hombre que era el que lo iba a preparar para entregarle las herramientas que necesitaba. En el campo de liberación, los discípulos nunca se imaginaron que ellos tenían esa área, porque aunque ellos eran predicadores, pero también eran hombres de liberación. Algunos eran ladrones, como en el caso de Mateo. Otros estaban que Mateo era recaudador de impuestos. Otros estaban trabajando como pescadores. Y jamás en la vida ellos pensaron que todo eso estaba en ellos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me quiero centrar en este punto? Para nosotros que estamos iniciando en el ministerio de liberación. Ellos ya vienen, Jesús los llama, Jesús comienza a prepararlo, Jesús comienza a darle instrucciones y a enseñarle las herramientas de cómo trabajar con la persona en todas las áreas. Porque sabemos que nosotros somos unos seres tripartitos, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Estamos divididos en 3 áreas de nuestra vida. El espíritu, dijimos que no se contamina. El espíritu es el que se comunica directamente con Dios. Por eso es que dice que el espíritu siempre está dispuesto, porque el espíritu siempre quiere conectarse con Dios, pero dice que la carne es débil.
Entonces, ¿qué pasa? En el caso específico de los discípulos, ellos tenían ya Jesús lo estaba llevando a la herramienta, pero todavía no tenían una comunión con Jesús. Recuerden que hubo un momento que le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? No, Jesús le dijo, no, todavía, ellos no están ayunando porque yo estoy aquí. Porque el novio está. Cuando el novio se les ha quitado, entonces ayunarán. Y aquí, cuando ese demonio, cuando este muchacho endemoniado se lo llevaron a Jesús, pero antes de Jesús se lo llevaron a los discípulos, dice que ellos no pudieron sacarlo. ¿Por qué en ese momento no pudieron sacar ese demonio? Porque ellos espiritualmente todavía no estaban preparados para ello. Los discípulos estaban con Jesús, pero todavía estaban llenos de muchísimas cosas. Y de hecho, cuando vemos más adelante, más debajo, ellos terminan frustrados y le preguntan a Jesús, cuando ya Jesús echó fuera el espíritu y todo, le dijo que ellos tenían poca fe. Pero más abajo, dice que los discípulos le preguntaron por qué no pudieron y Jesús le dijo que este género no sale sino con ayuno y oración. O sea que un ministro de liberación necesita tener una vida activa de ayuno y oración. Hay gente que cuando dicen este género cree que se refieren a la fe. Claro, todos nosotros para todo necesitamos fe. Si usted no cree, por más que usted busque, si usted no cree no va a pasar nada. Pero cuando habla de género, si usted oye hablar de género, un género puede ser un conglomerado, un grupo de una cosa o un grupo de personas. Aquí no está hablando de fe, porque la fe es una acción, es un don que Dios nos da. Aquí Jesús le habló claro. Si ustedes no se meten, no comienzan a buscar, a ayunar y a orar, no van a poder sacar esos espíritus. Entonces hay personas que tienen el ministerio de liberación, pero como no tienen las herramientas de intimidad con Dios, no tienen esa legalidad para echar fuera demonios. Amén. Entonces esa es la base fundamental. Queremos mencionar unos cuantos principios que necesita un ministro de liberación para poder comenzar a operar en todo lo que le vamos a mencionar de cómo conocer la ramificación, cómo saber echar fuera el demonio, cómo llamarlo según los grupos. Todo eso es importante, pero tiene que basarse de unos principios. El primer principio es sometimiento y obediencia. Si yo o si un hombre o mujer no tiene una vida de entrega y sometimiento a Dios, no puede tener una vida de éxito en el área de liberación, aunque tiene que ser en todas las áreas. Una de las cosas que el mundo espiritual es muy ordenado. El mundo espiritual se somete a alguien que también se somete a otro. Si yo no me someto tampoco a las leyes terrenales, no me someto a mis líderes, a mis pastores, no me someto a las personas que tengan un nivel de autoridad y no respeto, a mí no se me va a respetar en el mundo espiritual. El mundo espiritual, si usted ve en el libro de Judas, capítulo 1, hay mucho respeto y mucho orden. De hecho, ahí se nota cuando Miguel dice que no se atrevió a proferir palabra de maldición contra Satanás, sino dijo: el Señor te reprenda. Él sabía que delante de él había una entidad con autoridad y que esa entidad, la misma Biblia lo respalda. ¿Lo respalda en qué sentido? En el sentido de que Satanás sabemos que va a ser atado en un tiempo específico. Entonces Miguel es un ángel de guerra, Miguel pelea, pero en el caso de Satanás no es como los demonios que se mandan al abismo. A Satanás hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Jesucristo le dijo vete, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo le dio la orden sal. Pero los ángeles, en el caso de Miguel, que es uno de los principales ángeles de guerra, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda, porque él sabe que Satanás no es porque él no tenga la autoridad de enfrentarse, es que los ángeles conocen el fin de cada grupo. En el caso de Satanás, Satanás tiene una palabra que lo respalda.
Y Satanás no lo podemos mandar al abismo. El abismo, Satanás irá el día del juicio final, cuando ya todo termine, cuando Jesús ya venga por su pueblo. Entonces, hemos hablado mucho sobre esto, pero es bueno retroalimentarlo para nosotros conocer el respeto. Una de las cosas que también entra dentro de lo que es el respeto y el sometimiento es no estar diciendo palabras feas al mundo de las tinieblas o a los demonios. Aquí Dios no nos mandó a decir de que diablo, asqueroso, sucio, perro, rastrero. Hay gente que yo he escuchado diciendo todas esas cosas. Dirán, ¿sí? Diciendo palabras feas. Y aquí, en el libro de Judas, capítulo 1, si usted lo lee, usted va a ver que habla claramente de esto. Que el mismo apóstol Pablo dijo que muchos se ponen a hablar de cosas que no conocen. Amén. Entonces, un ministro tiene que ser muy aplicado para poder entonces tener una excelencia a la hora de la liberación y tener un respaldo divino. Dios respalda a aquellas personas que se sometan. Dios respalda a aquellas personas que se entregan a Él. Dios respalda a aquellas personas que hacen la voluntad de Él. Dios respalda a aquellas personas que respetan y se rigen por las verdades de Dios. Amén. Entonces, cuando yo tengo esas herramientas y yo me paro frente a un demonio que le diga en el nombre de Jesús, tú te vas, ellos van a reconocer no la autoridad que yo tengo, sino la autoridad que Dios depositó en mí. Y ellos la saben y la reconocen. Tengo que tener fe y creerlo, sí. Pero lo principal es tener la autoridad delegada. Y una de esas maneras es, lo vemos aquí en el libro que leímos de Mateo 17, oración y ayuno. Gloria a Dios. Otro principio. Esto lo podemos ver en Santiago 4:7. Usted lo anota para que luego lo lea. Lo de la importancia del sometimiento. El otro principio es centrar mi vida en Dios y su propósito para mi vida. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Un ministro de liberación es importante de que su vida no esté basada en los demonios. No. Su vida debe de estar basada en Dios. Dios como centro, Dios como enfoque, Dios como lo más importante de su vida, Dios como el eje central. Y cuando un cristiano tiene como centro a Dios, entonces el mismo Dios en cada momento le dirá qué hacer. Le dirá cuándo tiene que levantarse, hacer guerra, interceder, reprender, echar fuera demonios. Todo esto hay un orden y el mismo espíritu te lo va a dar a entender. Dios te pondrá en situaciones y en ambientes en donde van a suceder casos de que los demonios están ocultos y porque llegaste tú se van a manifestar. ¿Pero por qué? Porque tu vida está centrada en Dios. Un ministro tiene que tener su vida centrada en Dios como base. Tiene que Dios ser su centro, su todo, su enfoque. Entonces Dios va a ir añadiendo, porque el ministro de liberación opera en muchísimos dones. La liberación es una de las áreas que Dios nos da, pero ustedes ahí, yo sé que ahí hay profetas, ahí hay maestros, ahí hay evangelistas, ahí hay pastores, tienen diferentes dones y lo lindo de Dios es que esos dones se van a revelar y se van a salir en el momento que se necesita. El profeta va a profetizar cuando Dios crea que se necesite. Amén. El de liberación va a liberar cuando el ambiente esté preparado para ello. Cuando una persona se centra en Dios, entonces Dios lo centra en cada área, en cada cosa que tiene que hacer. Un ministro de liberación no tiene que preocuparse, ay, ¿cómo va a ser? Y entonces yo me estoy preparando y yo no conozco a nadie. ¿Y cómo va a ser? Óigame, caerán goteando al lado de usted. ¿Por qué? Porque usted se está preparando para este fin. Ejemplo, yo hablaba hace ratito de una hermana que ella ya tenía el área de liberación, ella ya trabajaba en ello, pero había una serie de herramientas que ella no sabía y entre trabajar hemos estado trabajando y de hecho ella nos ha acompañado en varias liberaciones y hay cosas que ella necesitaba un complemento y ahí ella pudo ver y decir, wow, pero es verdad que cuando nosotros nos empapamos del conocimiento, eso le da luz a poder tener en el área específica de liberación una liberación con más excelencia. Y ella lo pudo ver ahora que ella está ahora, de hecho está en República Dominicana y está trabajando fuertemente en esta área y ella ve cómo Dios le está respaldando. ¿Pero por qué? Porque tiene unción, pero tiene conocimiento y sabe cómo actuar en medio de las situaciones.
¿Me entiende? Esto es bellísimo. Por eso Jesucristo sabía cómo actuar, porque Él es Dios. Pero Él nos dio, lo hizo así para dejarnos el legado de cómo trabajar. Hay momentos en donde Jesucristo les preguntaba nombre. Hay momentos en donde Jesucristo no lo dejó hablar. Hay momentos en que Jesucristo impuso mano. Hay momentos en donde Jesucristo envió la palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estamos centrados en Dios, el mismo Espíritu nos va a dirigir y ya como ya estamos teniendo el conocimiento, vamos a poder operar en el don. ¡Wow! Con excelencia. Él mismo nos va a guiar porque usted también está invirtiendo tiempo. Jesucristo invirtió tiempo en enseñarle a los discípulos eso. Y una de las maneras, lo vemos aquí, que él invirtió tiempo en la enseñanza, también en el área de liberación, porque en el versículo 18, después que Jesús reprende el demonio, en el 19 los discípulos le preguntan, ustedes ven, pero ¿por qué los discípulos le preguntan? Porque ellos sabían que Jesús era su maestro. Entonces ellos dijeron, bueno, pero aquí estamos confundidos. ¿Qué pasó aquí, Jesús? Vengan acá, mis hijos. Lo que pasa es que ustedes están echando fuera ese demonio, pero ustedes no tienen una consagración todavía. Ustedes todavía no ayunan. Ustedes todavía no oran. Porque ellos mismos le tuvieron que decir, Jesús, enséñanos a orar. Si ellos le dijeron, enséñanos, es porque ellos no sabían. ¿Usted está viendo? Entonces, mira lo lindo que es la formación. Y por eso es que anda gente por ahí confundido. Y desde que oyen un punto de liberación, están renegando. Porque como no están formados, ni se dejan, ni se empapan de la palabra, no entienden que lo que estamos diciendo es bíblico. Oh, gloria a Dios. Jesucristo dedicó tiempo a la enseñanza también de liberación. Y cuando nosotros, ejemplo, nos puede pasar, que ejemplo a mí me llegó a pasar, y puede de que nos siga pasando porque es muy profundo, de que usted haga una liberación y de repente usted diga, pero esta manifestación, hemos estudiado, pero en lo que yo he estudiado yo no he visto eso. De hecho, hay una persona que el grupo que está trabajando con nosotros, estaba haciendo una liberación y hubo un espíritu que salió a flote que nunca lo había, nosotros no lo habíamos trabajado y se quedó como, ¿y esto cómo es? Pero al final Dios le dio la herramienta y luego estuvimos indagando sobre este tema, que son los espíritus humanos, que sé que tengo que hablar de ese tema. Lo que pasa es que no quiero ir tan profundo porque este tema de los espíritus humanos, el que no está preparado va a decir que estamos diciendo herejía. El que no esté preparado va a decir que aquí nosotros lo que estamos es metiendo cosas que no son, que cómo puede ser esto. Mire, hermano, mire, gloria a Jesús. Amén. Entonces, ejemplo, cuando en el caso mío, uno de los espíritus que me llevó a hablarle a ustedes hace unas semanas atrás sobre el espíritu de Compachira. ¿Por qué? Porque en una liberación salió a flote y yo la verdad que no había profundizado en ese espíritu. Y cuando la persona a la que le hicimos la liberación estuvo hablando, ella no mencionó el espíritu, pero sí mencionó una serie de cosas que ella hacía para seducir. Trabajaba en la prostitución. Entonces trabajaba con muchos perfumes y este espíritu específico, dentro de lo que es el espíritu de la agrupación de los espíritus sexuales, que son bastante, ese espíritu es especialista en seducir, con los olores, en la manipulación y el atraer a los hombres. Entonces, cuando ella nos habla de esto, ella no mencionó este espíritu, solo mencionó lo que hacía. Pero entonces cuando el espíritu habla, dice quién es. Cuando yo voy a profundizar y estudiar sobre este espíritu, me di cuenta que todo lo que ella decía realmente en el estudio, ese espíritu lo hace. Usted ve la importancia y la profundidad de la preparación. Porque ahora ya cuando me hablen de ese espíritu, o solamente con la persona comenzar a decirme en el área de lo que es lo sexual, decirme ciertas cosas, ya yo sé que lo voy a relacionar con este espíritu y ya yo sé, tengo un conocimiento mayor. ¿Usted está entendiendo? Entonces hay nombres demoníacos que no están en la Biblia, pero en los altares de brujería están.
vamos a leer dentro de un momentito, yo le voy a dar una cita bíblica en donde habla de cómo los magos, vamos a leerlo, Hechos capítulo 19, vamos a ver de cómo había magos que en los tiempos de Jesús tenían sus libros de hechicería. Entonces tenemos que saber que aunque hay demonios que no están aquí escritos, pero los demonios están operando en la tierra. Y ya solamente por tener la base bíblica de saber que hay demonios que tienen nombre, nosotros tenemos que entender de que a usted le van a aparecer demonios en este tiempo que van a dar nombre. Y usted dice, pero ese número no está en la Biblia, pero ahí dice, hay miles de demonios, millones de demonios. Entonces ellos están trabajando actualmente y ya por la palabra, con el hecho de saber de que los demonios tienen nombre, aunque no esté en la Biblia el nombre que aparezca en una liberación o en una clase que demos, no quiere decir que ellos no existen, porque ellos tienen nombre, es bíblico. Amén. Entonces vamos a hablar, a leer Hechos capítulo 19, versículo 19. ¿Qué dice? Gloria a Jesús. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué pasa aquí? Aquí podemos ver con el tema del espíritu, dijimos que el espíritu que trabaja con los brujos, o el principado, perdón, que trabaja con los brujos, es Balferjol. Este principado se encarga de formar a los brujos. ¿Por qué ustedes creen que hay brujos que hacen libros? Y aquí lo vemos. Lo que practicaban la magia en el capítulo 19, versículo 19 del libro de los Hechos, dice que ellos trajeron sus libros y lo quemaron. Porque en esos libros habían instrucciones de cómo ellos hacer brujería. La Biblia, aún en el Antiguo Testamento, habla acerca de los brujos. Uno de los brujos que de hecho se enfrentó para querer atacar a Israel, al pueblo de Israel, amén, cuando fue enviado para él maldecir al pueblo de Israel. Este brujo, él era un brujo, Balaam, amén, y él iba a maldecir. O sea que desde la antigüedad, esos principados que cuando cayeron a la tierra, muchos de ellos agarraron y comenzaron a formar a los satanistas. Hay libros satánicos. ¿Y quiénes son los que lo forman? Este principado, Balferjol, es el que se carga de formar, de preparar los satanistas, de darle herramientas diabólicas para destruir no solamente la iglesia, sino para destruir la humanidad. Así mismo como el Espíritu Santo nos forma, así mismo como el Espíritu Santo nos capacita, nos instruye, así también hay entidades demoníacas que instruyen a los suyos. ¿Cuántos satanistas hacen ayuno? Y en esos ayunos que tienen reuniones o misas, esas famosas misas que hacen para hacer su pacto y su trabajo, hermano. La iglesia, y hay iglesias satánicas por todos lados, iglesias y grupos satánicos que lo forman, le enseñan. Una bruja me decía, una satanista que está en esa área, ella decía de que los satanistas, ellos leen la Biblia. Ella me dice, yo siempre he leído la Biblia. Ella me lo dijo. Yo agarro, tengo mi Biblia en mi móvil y yo leo la Biblia siempre. Pero ellos no leen la Biblia con la finalidad de recibir transformación. Ellos leen la Biblia para ellos poder operar. Y luego esa palabra, ellos entonces la hacen invertida. La usan para lo contrario. Por eso que si usted ve la Biblia de Satanás, ellos tienen los 10 mandamientos también. La Biblia satánica tiene sus 10 mandamientos. Así como la Biblia, lo que pasa es que los 10 mandamientos de satánicos, ellos lo que hacen es que lo invierten. Hermano, todo esto, ¿quién se lo enseña? Hay alguien diabólico, un principado, que se encarga de darle esas herramientas.
para entrar a las iglesias y destruirlas. Cuando nosotros conocemos los nombres de cómo operan, hay personas que yo le he visto y le he mirado y solamente con verlas veo la cantidad de espíritus sexuales que operan en ellos. Seducción, lascivia, lujuria. Con miradas nada más, esos espíritus por la vista, tú te das cuenta. Si no lo conoces, y lo vamos a ver aquí, los espíritus sexuales. Pero no me voy a adelantar porque ahí lo vamos a hablar en las agrupaciones. Antes de entrar a las agrupaciones, yo quiero primeramente seguir los pasos y los principios que necesitamos como ministro de liberación. Dijimos que sometimiento, que está en Santiago 4:7, dijimos que centrar mi vida en Dios y en su propósito para mi vida. Y luego el 3, conocer mi posición de autoridad. Óigame. Conocer mi posición de autoridad, importantísimo. Si yo no conozco y reconozco mi posición de autoridad, es como decía el otro día, tener una pistola y no saber su utilidad. O sea, un arma de fuego letal, pero como no la sé utilizar, es nada. Es nada, porque yo sé que mato con ella, pero si yo no sé cómo matar, es inservible para el que la tiene en la mano y no la usa. Eso mismo pasa con un ministro en el área específica de liberación. Reconocer mi autoridad es que yo sé quién soy. Eso no es orgullo. El orgullo es cuando yo me creo superior. Eso es orgullo. Pero cuando yo reconozco quién soy, estoy clara de la posición en que Dios me puso, es que tengo el conocimiento total de que Dios me ha llamado a esta área y que cuando yo me enfrente a una guerra espiritual, cuando tenga una visitación satánica, que a veces que usted sé que la tiene en sueño, la tiene en su casa, ellos vienen, siente la guerra, o cuando usted tenga que hacer una liberación, usted sabe que Dios le dio la autoridad. Porque usted se preparó, usted está centrando su vida en Dios, usted se está sometiendo a Dios, usted abandonó el pecado, entonces esas huestes van a venir contra usted. Y el hecho de que usted sea cristiano, que ahí es donde está la confusión de muchos, no, porque ya yo tengo Satanás bajo mi pie, Jesucristo ya pagó el precio, él hizo todo por mí. ¿Y para qué él me dejó toda esa herramienta de guerra y de defenderme en el espíritu? Porque él hizo lo principal. Él exhibió públicamente a los demonios y triunfó sobre ellos en la cruz. Pero ahora nos dijo, ustedes tienen que seguir, tienen que vestirse de las armaduras, tienen que pelear la buena batalla de la fe. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo sé esto, cuando tengo este conocimiento, voy a saber que voy a tener una lucha campal con el mundo de las tinieblas. Por eso es que el que no tiene conocimiento dice, pero ¿y qué tanto hablan del diablo? Porque no sabe que contra él es el único que tenemos que pelear y que el 99% de las cosas que pasan él está detrás. Lo que pasa es que cuando humanizamos las cosas, cuando vemos las cosas como una humana, entonces ahí él nos engaña. Por eso es que cuando vino Pedro y le dijo a Jesús que no fuera a la cruz, Jesucristo entendió que Pedro le estaba hablando del sentimiento, pero que Satanás estaba manipulando el sentimiento de Pedro. ¿Y qué le dijo? Siento, gloria a Dios, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía que Satanás estaba manipulando las emociones de Pedro. Y cuando yo no discierno esto, hay familiares que el enemigo lo va a utilizar para manipularte y paralizarte en el ministerio. Hay entornos que Satanás va a utilizar para paralizarte y tú lo vas a ver como algo normal. ¡Ay, qué pena! ¿Te está viendo? Esto es más profundo de lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando yo entiendo y discierno en el espíritu, digo, el Señor te reprenda, Satanás. Porque aunque veo a la persona, pero no es la persona, es lo que opera detrás. Porque si ustedes ven, pareciera que Pedro tenía buena intención. Esa palabra, si no es discernida por alguien, Jesús diría, ay, Dios mío, es verdad que Pedro me ama, ¿eh? Wow, pero mira que Pedro, es que le interesa. Él le interesa mi vida, él no quiere que yo me muera. Si Jesús lo viera de un punto de vista normal y humano, como muchas veces vemos muchas cosas que es el diablo y los demonios que están detrás. Wow, increíble. Mire, una de las cosas, cuando la semana pasada yo estuve hablando del testimonio de aquella satanista,
que fue a la iglesia y que fue enviada para destruir la iglesia, amén, y para destruir mi vida, que al final algún día daremos el testimonio formal. Una de las cosas que esa satanista hacía era manipular las emociones, el orgullo, enaltecer a la persona. Todo esto detrás está el maligno. A veces hay alguien que viene y te dice, wow, es que no, yo quiero que solo tú ores por mí, porque es que tú tienes una unción. Es que, wow, cuando tú oras por mí, entonces detrás, eso parece bonito, pero ahí hay demonios que están manipulando las emociones de esa persona para traerte altivez. ¿Y qué me dice Dios? Que al altivo, Él lo mira de lejos. Por eso que tenga cuidado y diga a la gente, a mí no me diga nada, dele la gloria a Dios. No me diga nada porque esto no es mío, este es de Dios. Amén. Y reprenderlo, porque Jesucristo mismo le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero usted lo que está, no es reprendiendo en sí a la persona, es lo que opera detrás, aunque la persona muchas veces se ve enojada. Amén. Todo esto parecen cosas sencillas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que decirle, Señor, préndeme bombillito, en buen dominicano, pero es, Señor, activa mis sentidos espirituales para yo poder discernir lo que está detrás. Por eso es que en las emociones es que los demonios se filtran, en el alma. Ellos entran, cuando abren una puerta, entran, y a veces son por cosas muy sutiles. Por eso la Biblia habla de las pequeñas zorras, que esas son las peligrosas. Amén. Entonces, otro punto. Esto, lo que decíamos, conocer mi posición de autoridad, saber quién soy en Dios, según Lucas 9:1. Ya usted lo lee después, Lucas 9:1, conocer mi posición de autoridad. Dios nos dio autoridad. Mire, hay dos tipos de autoridad, la autoridad dada por Dios y la autoridad que la gente se la autocoloca. Que eso pasó. En el caso, vamos a ver, eso está en el mismo Hechos capítulo 9, 19, versículo 14. Vamos a ver qué pasó aquí. Dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo al espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí estamos hablando de un grupo de hombres que ellos creían, ellos eran exorcistas o creían que eran ministros de liberación y no iban con la autoridad delegada, o sea, tenían una autoridad pero no de parte de Dios. Ellos creían que tenían autoridad, pero estaban errados, porque la autoridad la delega a Dios cuando yo me someto a su voluntad, cuando yo vivo para Él, cuando yo respeto las directrices y también cuando respeto y me someto a autoridad. Pero dice que cuando ellos comenzaron a echar fuera el demonio, ahí lo podemos ver. Los demonios dijeron a Pablo conozco, yo sé quién es Pedro, yo sé quién es Jesús, perdón, a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son. O sea que no lo reconocieron. Cuando nosotros reconocemos la autoridad, los demonios saben también que nosotros está la autoridad. ¿Pero por qué? Porque ellos cuando los demonios lo vieron, porque los demonios no ven en lo físico, los demonios ven en lo espiritual y saben el nivel de unción que tienes. Si ellos saben si Dios está contigo, ellos lo reconocen. Entonces, cuando alguien que no tiene la unción y no tiene el reconocimiento de Dios, entonces no está preparado. Que también le pasó a los discípulos. Los discípulos en el momento que no pudieron echar fuera ese espíritu, ellos no estaban preparados todavía. La unción y la autoridad, la llenura del Espíritu Santo no estaba en ellos. Amén. Pero en este caso específico de estas personas era que no conocían ni servían a Jesús. Amén. Entonces todos estos puntos son importantísimos para yo poder, como ministro de liberación, poder entonces entrar al conocimiento profundo de esas áreas. Otro punto es reconocer que mi lucha no es contra carne y sangre.
según Efesios 6:11, que ya lo conocemos. Cuando yo sé esto, cuando yo vea muchísimas situaciones, tendré que saber que esto no es humano, que esto es espiritual. Una de las cosas que en estos días estuve viendo en el área de mi trabajo, yo tengo voy a tener 4 años trabajando ahora en mayo, y en las últimas semanas yo he tenido con mi trabajo una serie de situaciones que al principio yo hablaba y la coordinadora, yo hablaba con ella, pero al final yo dije, espérate, Jehová, no, yo suelto esto no es con carne, lo que está pasando no es normal. Y yo dije, Jehová, desde hoy dejo de hablar con esta gente, voy a dejar, y yo ahora voy a hablar contigo y a meterme en guerra, porque sé que lo que está pasando, aunque la está utilizando a ellas, pero esto es diabólico total. O sea, cosas que en 3 años no me habían pasado, en 2 semanas me están pasando de todo. Óigame, yo dije, espérate, no. ¿Por qué? Tenemos que saber que detrás de muchas situaciones operan las huestes demoníacas. En el gran por ciento, el gran por ciento. Por eso es que aquí dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y muchas veces estas situaciones van a surgir para enojarte, para irarte, para sacarte de comunión, para distraerte. Y para eso Satanás usa personas y situaciones. Y si yo estoy distraído, no voy a poder discernirlo. Entonces, yo como hombre, nosotros como ministros y ministras del Señor, necesitamos también conocer estos puntos. Un ministro de liberación debe de vivir una vida de íntima oración y comunión con Dios para poder trabajar y tener la victoria en el campo espiritual. La comunión no es igual que tener que orar. La oración te trae la intimidad. Pero hay gente que oran y no tienen intimidad. Cuando tú tienes intimidad es que tú eres uno. Mire así, conoce lo profundo, uno con esa persona. Entonces hay gente que oran nada más, pero no tienen intimidad. En la intimidad tú recibes la información de Dios. En la intimidad tú recibes la dirección. En la intimidad tú recibes la orientación. En la intimidad Él te entrega las herramientas. En la intimidad Él te alerta, te habla porque tú lo escuchas. Entonces, para poder tener eficacia en todos los campos, pero en el campo espiritual como ministros, necesitamos esto. Y usted va a ver que hay muchas cosas que por conocimiento se le estamos dando, pero el Espíritu Santo le enseñará tantas cosas. Y hay experiencias que usted va a tener que van a ser necesarias para usted desarrollarse en el campo de liberación. Por eso es que hay personas que tienen luego miedo y dicen, ay no, yo no quiero esto porque es demasiado lucha. No, usted está siendo formado. Y la formación es todas las experiencias que Dios va a permitir que tú vivas. Porque cuando tú la vivas, entonces tú vas a tener una legalidad y luego para hablar y poder trabajar y liberar a otros. Y Dios a veces permite que el diablo te dé palo y no dé palo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hace? Nos instruye y nos enseña hasta dónde Él llega y opera. Y Dios se lo permite. Y de ahí usted sale con una herramienta. Por eso que el que esté en la mano de Dios, mire, usted no importa lo que usted esté viviendo, agárrese solamente. A veces van a venir viendo que lo van a querer llevar como una chichigua volando por ahí. Pero usted como va a estar agarrado, aunque usted esté en el aire, pero agarrado ahí, de la roca que es Cristo. Eso, de ahí, cuando ya usted vuelve y pise tierra, ¡ay, santo! Por eso que Jesús, mi alma adora a Dios, cuando salió de la tentación, dice que Él subió en el poder del Espíritu. Mi alma adora su presencia, alabanza. Siento tu río, papá. Gracias, Espíritu Santo. ¡Uy, santo Dios! Por eso, que cada guerra que vivas, mientras estés haciendo lo que el Rey te manda, de ahí vas a salir en el poder del Espíritu. Aguántala y di, ok, de ahí yo sé que algo Dios quiere para bendecir vidas. Y de ahí saldré con armamentos más letales para pelear contra las huestes de las tinieblas.
Oh, gloria a Dios, en nosotros los hijos de Dios. Nada sucede por casualidad. Aún algo que sea duro, a veces lo vas a ver que es injusto, que no puede ser, que cómo va a ser esto. Aguanta, porque tú estás en la mano de Dios. Como hombre y mujer de Dios, estamos en la mano de Dios y de ahí vamos a sacar niveles extraordinarios. Por eso que Satanás vino donde Jesús, para evitarle el paso, para comenzar a operar en el ministerio. Pero cuando él hizo lo que tenía que hacer y venció esos 40 días, después que salió en el poder del Espíritu, entonces comenzó a sanar, a liberar. Se hizo grande su fama. Pero él tuvo que tener la intimidad en un tiempo de guerra y de proceso y de ser zarandeado y de ser tentado. Pero cuando salió de allí no había demonio que se le podía parar a la distancia. Los demonios tenían que correr sin él llegar. Hay precio que usted tiene que pagar como ministro de liberación para poder ser eficaz y excelente en el campo que Dios le puso. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Jesús. El ministro de liberación debe de vivir en sujeción para que el mundo espiritual de las tinieblas se sujeten a ellos, según Tito 3:1, lo hablamos ahorita. Y Tito 3:1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y obedientes, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Cuando yo me sujeto y cuando yo obedezco, yo me estoy preparando para toda buena obra. Cada vez que yo sea humilde y reconozca la autoridad del otro, yo estoy siendo preparado para que la obra de Dios se manifieste en mí y yo poder ser de bendición a muchos. Entonces, como hombre y mujer de Dios, en ese campus, estamos siendo adiestrados para ello. Oh, mi alma adora la presencia del Señor. El Señor, la Biblia, está plasmada de esas herramientas para poder tener esa victoria, para poder trabajar con excelencia en los ministerios, porque hablamos solo de liberación porque este es el punto, pero esto se aplica para todos los ministerios, se aplica para el ministerio profético, evangelístico, amén, pastoral, para cualquier ministerio se aplica. Pero cuando en el campo específico de la liberación, que es muy profundo, porque ya es directamente trabajar con las tinieblas, en contra de las tinieblas, porque en el caso de otros ministerios, aunque tenemos guerras y lucha, pero sacar demonios es directamente parársele al frente y decirle, mira, se te acabó tu tiempo aquí. Fuera, aquí se te acabó el relajo. Ya aquí usted no va a estar trabajando y destruyendo a la gente. Se te acabó. Fuera de aquí, que esto no te pertenece. Tú hiciste gente. Esto, Dios nos está preparando en esta área para esto. Y el hecho de que esto suceda, usted va a tener la guerra de frente, pero usted tiene de frente al Rey, al Todopoderoso, al gran yo soy. Aleluya. Mi alma adora la presencia de Dios. Por eso es que en el campo, cuando hay un líder, un hombre de Dios, un ministro de Dios que conoce esas herramientas, llega el brujo, llega el satanista y al final él mismo va a tener que hablar. Porque la misma presencia de Dios lo va a atormentar y no va a poder aguantar y va a hablar. Y todos los espíritus que están ahí van a tener que decir que vinieron y qué querían hacer. Mi alma adora a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque aquí el glorificado se llama Jehová, Dios de Israel. Gloria a Jesús. En los 4 evangelios Jesús habló mucho sobre los demonios. En Jesús se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, según Lucas 4, 18 a 19. Usted lo va a leer en su casa luego, pero ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová para dar libertad a los cautivos. Y ahí y a los oprimidos, habló de aperturas a los que están en las cárceles. En Jesús se cumplió esa palabra. Jesús fue el que más habló de demonios. Dios habló mucho de demonología. Y por allí andan unos cuantos cristianos diciendo que tanto hablan de demonios, pero pregúntenle a Jesús.
que Jesús vayan a indagar en la Biblia, que la palabra está plagada de esto. ¿Y qué hizo? Él mismo, en el libro de Lucas, esa profecía se dio en Isaías, pero en el libro de Lucas, cuando Jesucristo vino en el poder del Espíritu, que habla, si usted lee todo el capítulo de Lucas, habla de la tentación de Jesús, y luego dice que él subió en el poder del Espíritu, y ahí cuando entró en el templo, le pasaron el rollo del libro, y ahí en ese día él mismo dijo, se cumplió esta palabra profética. Porque Jesús vino a dar libertad a los cautivos. ¿Y a cuáles cautivos? Dar apertura a los presos que están en la cárcel. ¿Y cuál cárcel? ¿De la cárcel física? No, porque el que hizo un agravio lo tiene que pagar. Es cárceles espirituales. Gloria a Dios. Gente que están en cárceles, gente que están oprimida, gente que están en aflicción. Y por eso el santo, alabanza. Por eso el ministerio de Jesús se basó tanto en liberación. En las tres áreas, cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma y en el cuerpo, en donde operan los demonios. ¿Cuánto Jesús nos liberó? ¿Cuánta gente no las libró de azote, de enfermedades, de opresiones, de locura y de tantas cosas? Y llegó a los lugares y hizo el trabajo. Y de hecho muchos luego trabajaron como con él. Ejemplo, María. María era una prostituta y dice que de ella sacó 7 demonios. Esos demonios la tenían a ella en esa vida. 7 demonios le sacó a ella. ¿Y qué dice? Ella fue una de las que servía a Jesús. Pero antes, ¿cómo estaba? Cautiva. Oh, gloria a Dios. Pero después que Jesús llegó, la libertó, y no solamente la libertó, sino que la utilizó para su reino. Letai. Siento tu río, Señor, rebaseta la bacaya. Eso es lo que hace Dios, porque muchas de las personas que Dios le pondrá en el camino van a ser personas, aleluya, que están atados, que están oprimidos, y luego Dios lo va a utilizar a ustedes para liberarlos a ellos, y ellos van a ser instrumento, oh, setai, de bendición, para entonces seguir trabajando con otros. Oh, gloria sea el Señor bendito. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Eso Jesucristo hizo el ejemplo perfecto. Yo vine a libertar a los cautivos. Eso dijo Jesús. Se habló de él en la antigüedad. Se preparó el camino para ello. Y ese día en Lucas 4, 18 al 19 se cumplió esa palabra. Y después de ahí usted sigue leyendo todo lo que Jesús hizo. Aleluya. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito en lo que son, cómo están enlazados los espíritus inmundos. ¿Por qué? Y lo vamos a hablar con base bíblica. Hoy vamos a tener mucha base bíblica. Lo único que no la vamos a leer por el tiempo. Pero vamos a tener muchas bases bíblicas para que entendamos que todo esto está con la palabra. Amén. Cuando la Biblia habla acerca de, o cuando nosotros hablamos acerca de las ramificaciones demoníacas o de cómo se agrupan, eso va a ser una bomba en el mundo espiritual para poder sacar de raíz cada demonio según lo que opera, porque cada ramificación o cada agrupación está para un fin. Y es tan profundo que a veces en un mismo grupo, ejemplo, hay espíritu de enfermedad, y en el espíritu de enfermedad hay muchísimos tipos de enfermedades. En el campo sexual hay muchísimos espíritus. En el caso aún de las falsas religiones, que hay espíritus demoníacos que operan ahí, hay muchísimas ramificaciones. Entonces, cuando yo conozco la raíz, que es un espíritu principal, y luego todo lo que se deriva y cómo se encadenan para hacer un trabajo, wow, entonces usted y yo estamos listos para que cuando veamos o cuando tengamos al frente una persona que necesite liberación y comience usted a hacerle la entrevista, que hemos hablado de cómo se hace una entrevista, y para los que son nuevos, ya luego volveremos a retroalimentarse con esto, que esa persona comience a hablarle de lo que vivió, de lo que pasó, de lo que está padeciendo, de las cosas que le están sucediendo. Entonces
esas palabras, esa información, le van a dar luz para englobar a esos espíritus dependiendo del grupo en donde vayan, porque ya usted tiene el conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ejemplo, uno de los espíritus que Jesús trabajó mucho o atacó mucho o echó fuera fueron los espíritus de enfermedad. Pero dentro de esos espíritus de enfermedad, Él menciona muchos espíritus específicos. Por eso es que cuando usted tenga al frente a una persona para hacerle liberación, no está mal que usted diga, generalice y diga, todo espíritu de enfermedad que esté ahí salga fuera en el nombre de Jesús. Pero cuando usted lo especifica es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cada espíritu fue a hacer un trabajo específico en ese cuerpo. Aunque sea de enfermedad, pero ese espíritu de enfermedad, por el nombre que tiene, fue a hacer un trabajo específico. Entonces, hay que deshacer ese trabajo. Por eso que, mire, la profundidad de la liberación es tan extraordinaria que aún a veces Jesucristo llegó a decirle a un espíritu, vete y no vuelvas más a ese cuerpo. Oiga, usted tiene la autoridad de decirle a ese espíritu, vete y no vuelvas más. Pero también le tiene que enseñar a la persona que usted le está haciendo la liberación, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque ese espíritu no va a tener legalidad de entrar de nuevo, porque ya usted dio una orden, pero para que esa orden se cumpla, hay una ley divina de guardarse para Dios. Y si la persona está en pecado, ese espíritu volverá. Por eso Jesucristo le dijo a aquel hombre, cuando le sanó, no me acuerdo de ahora textualmente la palabra, la cita bíblica, pero le dijo, vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Jesús varias veces habló. Le dijo a aquella mujer que la encontraron en el acto mismo de adulterio, le dijo, vete y no peques más. Yo no te condeno, ok, te hago libre, pero no peques más. Y luego le dijo también a aquel joven, no me acuerdo si fue el ciego o el paralítico, la verdad que textualmente no me acuerdo la cita bíblica, pero le dijo también, no peques para que no te vengan cosas peores. Amén. Entonces, aquí vemos muy claro dos puntos. Usted, por la palabra, como Jesucristo mismo dijo, le puede dar orden a ese espíritu que no vuelve a entrar. Pero también, si usted se descuida, si esa persona se descuida, ellos entran. Y ahí lo podemos ver cuando dice que el espíritu que vuelve otra vez al cuerpo, aquel espíritu que anda por lugares secos, buscando morada, lo echaron fuera. Pero ese espíritu está desesperado queriendo entrar, lo está zarandeando, ve que se descuidó, que abrió puertas, que pecó, que se descuidó, ¡puf! Entra. Y como tiene tanta legalidad y él viene a su territorio, porque esa persona le dio la legalidad de entrada, entonces él tiene la legalidad de extraer más gente, más demonios. Ustedes ven que el campo espiritual es muy profundo y esto lo vemos en la Biblia. Por eso que hay personas que se convierten y se descarrían y el estado de esa persona viene a ser peor, hace cosas que jamás pensó en su vida hacer, cosas que aún iban contrarias a las cosas que aprendieron, a su cultura, a lo que sus padres le enseñaron, cosas que gente que eran muy, muy ordenadas. Y cuando pecaron y se descuidaron, se descarriaron, la vida se le tornó un desastre, porque esos espíritus lo que hacen es entonces crear situaciones para destruir esa vida. La finalidad es destruirla, matarla, volverla loca, pero todo. Si no pueden hacer que se mate, por lo menos volverlo loco. Entonces, vamos a hablar el espíritu de enfermedad. Dentro de las ramificaciones del espíritu de enfermedad, podemos ver nombres específicos que Jesucristo mencionó a la hora de hacer liberación. Según Lucas 13, 11 al 13, Jesús habló acerca de la mujer encorvada, que tenía un espíritu de enfermedad, pero estaba encorvada porque tenía un bulto, nosotros le decimos en buen dominicano tutuma, o un acceso aquí en la parte de la espalda, o casi del cuello espalda. Ella era tan
tan visible que la pobre andaba encorvada. Eso lo podemos ver en Lucas 13, 11 al 13. A veces Jesucristo llamaba el espíritu de enfermedad, pero a veces lo llamaba por nombre. Y en el caso de otro espíritu de enfermedad, es el espíritu lunático, que está en Mateo 17, 14. El espíritu lunático es un espíritu de locura. Y ese espíritu trabaja con la luna, con las esferas lunares. De hecho, yo le decía en clases pasadas que el Señor me ministró que tenía que profundizar en esta área, porque hay espíritus que tienen que ver con los astros. Esto es muy profundo. Esto es muy profundo. Y esta palabra el Señor me la ministraba en revelación. Entonces, por eso yo le digo que hay profundidades en las esferas en la guerra espiritual y en liberación, que va más allá de nada más decir echa fuera demonio, te echo fuera demonio, te echo fuera demonio. Hay conocimientos muy profundos que el que no esté preparado para esto se confundirá. Pero el que esté preparado crecerá y lo que la tomará esas herramientas para seguir desarrollándose en el ámbito espiritual y en el campo que Dios le dio, que es el campo de la demonología, porque si usted va a estudiar demonología pura, se va a encontrar con tantas cosas. Porque, ejemplo, dependiendo de la nación, ejemplo, en el caso de República Dominicana, en el área de la hechicería, se trabaja en el vudú, se trabaja, ejemplo, personas que van a Haití, venden sus almas y esas personas están vivas, pero mueren supuestamente, pero no, es que la venden, su alma. Y todo eso es real, Y allá están en Haití, lo meten en tantos sitios, lo ponen a trabajar y la familia cree que está muerta. Es que la gente no se imagina la profundidad de trabajo que hacen en la hechicería. Por eso decía que el Principado Valperjor enseña a los brujos y los satanistas cómo hacer esos tipos de trabajo. Y usted va a República Dominicana y usted va a indaga y se va a dar cuenta de lo que son dominicanos saben. Lo que están en Haití, República Dominicana, principalmente en Haití, porque Haití es un país donde hay tanta miseria, porque ahí claramente se trabaja con el mundo de las tinieblas. El que no es cristiano de verdad ahí se va a tener que ajustar. O es cristiano o se va con Satanás, porque no puede haber término medio, porque se lo comen. Se lo comen. Amén. Entonces, hay profundidades que la gente cree que solamente venimos a la iglesia y adoramos, pero ok, estamos dentro de la iglesia y estamos guardados, pero dentro de fuera, o sea, de lo que son los campos espirituales del satanismo, hay muchísimas cosas que se están trabajando en contra de la iglesia, que dedican tiempo para destruir la iglesia, pero por eso fue que Dios nos dio autoridad para atar y desatar, porque hay muchas cosas que para poder recibirla usted tiene que desatar y romper y quebrantar en el mundo espiritual, y eso lo podemos ver con Daniel. Habían cosas principados que se opusieron y habían guerra y habían batalla, pero la gente se dice, no, yo aquí nada más adoro. Sí, adore a Dios, ese es el centro, pero usted tiene que saber también que hay que pelear. La guerra espiritual no es lo mismo que la oración. Orar es hablar con Dios. Meterse en guerra es hablarle a los principados y a las potestades. Y la Biblia me habla a mí de los principados, de las potestades, de los gobernadores, de las huestes espirituales, me habla de los demonios. Entonces, cuando yo estoy clara en estos puntos, ¿qué va a pasar? ¡Wow! Entonces, tengo el conocimiento para operar. Y ejemplo, África. África es un continente en donde se trabaja con brujería pura y dura. Satanistas que levitan, gente que salen del cuerpo. Todo esto, y lo de salir del cuerpo, hay de hecho clases, grupos que se meten en ciertas páginas para saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque los satanistas están siendo instruidos por jerarquías demoníacas. Entonces, si un siervo de Dios no entiende esa cosa, no tiene el conocimiento, entonces ahí es que viene el ataque y no sabe cómo enfrentarlo. Y son cosas que estamos hablando que son reales. Pacto que se hace comiendo carne de gente, bebiendo sangre y todas esas cosas. O sea, ¿qué les provoca a ellos? Poderes de las tinieblas. Y dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo. Él no tiene autoridad, pero si usted no se la da.
Pregúntele a Adán y Eva, porque si a Adán y Eva le hicieron, se dejaron engañar y él le arrebató el mundo y ahora él es el príncipe del mundo. Los que estamos en Jesús somos los que estamos aparte, pero él sigue dominando el mundo. Los que hemos aceptado a Cristo ya sí pasamos a la autoridad de Cristo, pero lo que no, dice la misma palabra que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces la iglesia debe de despertar en ese aspecto, de que están, no, aquí nada más el alabanza es el centro, pero Jesucristo también le dijo a Pedro, te doy la autoridad, y a nosotros también, para lo que ustedes aten. ¿Y por qué hay que atar? ¿A quién vamos a atar? A los demonios. ¿Y a quién vamos a desatar? Es desatar las vidas que están en cautividad, como Jesucristo hizo. Entonces, si yo no me pongo en esas batallas y me pongo en ese frente de batalla, como dice la palabra, no va a haber un efecto. Porque la Biblia me habla de adoración, de inclinación, de rendimiento a Dios, pero también me habla de guerra, de batallas, en donde yo tengo que ponerme en la posición que Dios me puso para entonces echar fuera la hueste de maldad. Y esas se echan es echándolo. Jesucristo le dijo, vete, Satanás. Si no lo echa, no se va. Entonces, no es a Dios que yo tengo que ir. Es yo utilizarla porque ya Dios me la dio, la autoridad. Moisés tenía la autoridad, pero no la usó. Y cuando Moisés viene y le dice al Señor, a Jehová, ¿qué hago? Pero ¿por qué me clamas? Usa la autoridad. Entonces a veces estamos, ay Dios mío. Y llaman al pastor, ayúdeme, ay Dios mío, que aquí estoy, que los demonios me van a sacar de la casa. ¿Cómo que te van a sacar de la casa? Señor, reprenda. Usted tiene la autoridad. Si yo no la uso, si yo no la reconozco, ellos se van a quedar ahí. Y yo, de hecho, hablando de esto, antes de anoche mismo tuve una guerra. Y yo recuerdo que en el sueño, cuando yo logré tocar el cuerpo, de hecho logré tocar el cuerpo del demonio. Y yo le dije en el sueño, vamos a ver, pues yo estoy en mi casa. Y lo reprendí en el mismo sueño, diciendo, vamos a ver, pues yo estoy en mi territorio. Amén. Porque usted tiene que reconocer cuál es su autoridad. Entonces, si usted no la reconoce, ¿qué ellos van a hacer? Ellos van a tomar y se sentarán y hasta beben café con usted. Y se lo digo, eso es así. Mi alma adora la presencia de Dios. Entonces, la iglesia tiene que tomar su función y saber cómo opera cada cosa, cómo ellos se ramifican, para yo poder entonces actuar correctamente, porque también Dios ha preparado hombres de Dios, gente que han estado en el satanismo profundo y los ha sacado para enseñarnos cómo ellos están operando en las tinieblas. Bendito Jesús, cómo trabaja la tiniebla en contra de la iglesia y en contra de la humanidad, cómo salen a declarar maldición de destrucción, y así mismo sucede. Entonces tenemos que hacer lo contrario. Mire, de hecho, en el barrio que yo vivo, los que viven en Madrid, las hermanas que son de Madrid saben, Vallecas, se llama Vallecas. Vallecas es uno de los distritos peores que hay. Vallecas hay muchísima droga, muchísimos jóvenes en delincuencia y todo, pero donde más satanistas hay. Montones de satanistas hay en esta zona. Pero así mismo Jehová está trayendo gente, cristianos, pastores, aquí las iglesias están. ¿Pero por qué? Porque Dios está trayendo gente que tome autoridad para deshacer las obras de Satanás. Entonces, si Dios nos ha traído aquí es para esto, para hacer guerra espiritual y deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, así mismo, ellos están en muchos lugares haciendo un trabajo. Y hay cristianos que dicen, ay, no, yo me voy de la casa porque aquí los demonios no me dejan en paz. Pero Dios mío. ¿Por qué? Porque no reconocen su autoridad. Mi alma adora a Dios y no saben. A veces hay personas que no saben cómo operar, no saben cómo hacerlo. Entonces, si usted no sabe cómo hacerlo, escuche. Que sé que hay gente, como vamos a subir a la página, que usted escuche esto y usted no sabe, no critique, entonces escuche para aprender. Porque hay gente que, ¿verdad?, que se convierten, pero no leen la Biblia y no saben que hay muchísimas herramientas para usted enfrentarse a la hueste espiritual y echarla fuera de su vida, de los cuerpos de la gente. Bendito Dios. Entonces vamos a ver otro espíritu. Está el espíritu lunático, que es ese espíritu
está que tiene que ver con la locura, también el espíritu de locura así literal, uno que era lunático y otro de locura. El de locura está en Marcos 5:1, que es fue aquel endemoniado gadareno, que la palabra registra, que ese demonio, que eran legión, se llamaba. De hecho, Jesucristo con ese demonio habló, con ese espíritu. Y dice, legión nos llamamos, porque somos muchos. Legión me llamo, perdón, porque somos muchos los que estamos ahí. O sea, que ellos hablan. Y ahí Jesús conversó con ellos. Y luego volvieron y hablaron y dijeron, permítenos. Tú ves que ellos se someten. Es que ellos reconocen la autoridad. Ellos no dijeron, no, permítenos ir allí a los cerdos. No nos mandes al abismo. Porque ellos sabían que sí, a ellos lo iban a mandar. Y allí son cárceles espirituales que lo azotan a ellos. Porque cuando ellos no hacen el trabajo que tienen que hacer, son azotados allí. Los demonios también lo golpean. Por eso es que cuando ellos salen de un cuerpo, ellos no quieren salir de ese cuerpo. Porque ellos saben que si lo mandan al abismo, porque ellos andan por lugares secos, pero si lo mandaron al abismo, lo mandan a una cárcel espiritual. Entonces, en esa cárcel espiritual, ahí lo maltratan porque ellos no hicieron el trabajo. El trabajo era destruir. Ese demonio tenía que ir, bajar abajo, pero con esa alma ahí. Y entregar esa alma allá en el infierno. ¿Usted está entendiendo? Entonces, cuando ellos por eso le dijeron a Jesús que no lo mandara al abismo, que por favor lo mandara a los cerdos. Entonces, ahí podemos ver que hay muchísimos nombres. Y está luego otro espíritu. Estamos solamente enfocados en el de enfermedad. Y en el caso del espíritu de enfermedad, ahí podemos ver también el espíritu de fiebre. Oiga. O sea que hay fiebres que son provocadas por los demonios. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 38 al 39. Cuando habla acerca de la suegra de Pedro. Y dice que ella estaba en cama y estaba muy mal. O sea que no fue cualquier fiebre. Era para matarla. Y dice que Jesús reprendió la fiebre y ella de una vez se levantó. Entonces a veces hay muchas enfermedades que son mandadas por los demonios. No todas, pero la gran mayoría de enfermedades son espíritus. Aunque científicamente están como enfermedades. Pero muchos, ejemplo, la locura la tienen como una enfermedad psiquiátrica. O una enfermedad mental, perdón. Pero esos son espíritus demoníacos que toman la mente de la gente. Por eso decimos que ellos se agarran las emociones. Lo ponen a alucinar. Y a veces esa gente están hablando y diciendo, estoy viendo a ti, estoy viendo aquí. Y es verdad. Pero como los demonios le hacen creer que esa persona está loca. Ella lo que está alucinando. Y científicamente lo de las alucinaciones, los científicos lo dicen que es como una etapa de la mente en donde comienzan a ver cosas irreales, y no son irreales nada. La gente está viviendo la experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están ahí dentro, lo llenan de pastillas y usted ve que esa persona está pobre como un zombie, pero no sucede nada, porque esa persona lo que necesita es liberación, porque los demonios no se van con pastillas. Lo que hacen es que el cuerpo de esa persona lo ponen en un letargo. Todo eso. ¿Y qué está pasando? Lamentablemente, todas estas situaciones están teniendo la gente atada y atrapada. Y nosotros estamos para eso, para entrar ahí. Hemos escuchado testimonios de gente que han estado en la locura, espíritu de locura que lo han agarrado. Y luego el Señor los ha hecho libres y ahora están predicando la palabra. Porque son demonios que dicen o lo matamos o lo volvemos loco. Y el espíritu de locura es muy fuerte. Porque varias veces yo he tenido experiencia en donde yo he sentido que me voy a volver loca. Visitaciones demoníacas que yo he sentido que mi mente ha estado así de voltearse. ¡Pum! A una milésima de voltearse. Y siento un tormento terrible. El espíritu de locura es terrible. Porque la mente se la trastorna.
lo turban, lo desesperan, le ponen voces, es una cosa. Por eso que algunos tiran piedra y de todo. Todo eso demonio. Y el Señor me ha permitido sentir esto. Y estando en estos caminos del Señor. Pero son experiencias para que entienda esa gente. Una vez yo me levanté, sinceramente, y dije, ay Dios mío, me voy a volver loca. Porque sentí que mi mente se iba a voltear como que viral. Yo no sé ni cómo explicarlo. Como que mi mente iba a hacer ¡puf! Iba a dar como un giro. Yo sentí así mismo en el espíritu, que era que mi mente estaba así para cambiar y entonces perder la razón. Y ahí ellos toman el control. Entonces, ¿qué son? Espíritus. Vemos por la gente por ahí en la calle, sucio, andrajoso. Y usted lo ve comiendo en la basura. Demonios que lo tienen en esa condición. No pudieron matarlo, lo llevaron al nivel de la locura. Entonces, cuando nosotros conocemos esto, vamos a saber, entonces, trabajar esa área. ¿Me entiende? Vamos a trabajar esa área, porque ya sabemos bíblicamente que son demonios, que aunque le pongan 1000 medicamentos, no son demonios. Está otro espíritu, el espíritu sordo mudo. Entonces, ese espíritu sordo mudo, ¿qué dice la palabra? El mismo Jesús le llamó por su nombre y era una enfermedad, y lo tenían, pobrecito, nació sordo y mudo. Un espíritu que le tenía la boca agarrada y los oídos cerrados para que ni vea, para que ni escuche ni hable. Espíritus mudos, sordos mudos. Entonces son de esas ramificaciones. Aquí lo vemos en la Biblia y usted ve que los médicos dicen que es una enfermedad. Pero bíblicamente dice que son espíritus demoníacos. Entonces, aquí yo estoy como ministro de liberación. ¿Quiénes están llamados para trabajar ese campo? Los ministros de liberación. Por eso que hay ministros que ha habido hombres de Dios que han orado por personas en esa condición y reciben. Y ejemplo, demonios que agarran el cuerpo de la gente, su corazón. Hay veces que, ejemplo, yo he hablado varias veces de un testimonio que esa experiencia la viví yo, que nosotros hicimos esa liberación. Una joven que tenía una enfermedad que todos sus órganos estaban envejeciendo. Oiga, me parecía, ella tenía en esa época creo que como 30 y pico o menos. Y tenía sus órganos de alguien de 90. Ya el corazón, la vista la estaba perdiendo. Ya no tenía fuerza, se cansaba de cualquier cosa porque médicamente ella tenía esa enfermedad, le estaba envejeciendo los órganos. Mire, y eran demonios ahí dentro. Y recuerdo tan claro, esa persona fue ya sin fuerza y no es cristiana. Óigame, ese punto, porque Dios hace como quiere y bíblicamente una persona no cristiana se puede hacer liberación. El problema está en que esa persona, si se descuida, o sea, si no se convierte, los demonios entran, pero Dios es soberano. Hay gente que recibe liberación de enfermedades y los demonios no vuelven a entrar. Siguen no siendo cristianas. Eso pasa, porque esta joven no es cristiana. Y cuando yo recuerdo que le miré a los ojos y le dije, espíritu de enfermedad, sal ahora. Y recuerdo que cuando le hablé, le miré a los ojos, esa persona abostezó. Y cuando abostezó, comenzó a bostezar. Y recuerdo que ella misma dijo que mientras ella bostezaba, alguien le habló al oído y le dijo, verás tu hija crecer. En ese mismo momento, para la gloria de Dios, esa persona recobró la fuerza porque Dios, como el espíritu de enfermedad salió, sus órganos se restablecieron de una vez. Esa persona salió de una vez y eso es médicamente. Ella ha dado el testimonio. Ella de hecho quería ir a la iglesia a dar ese testimonio. Médicamente, porque ella la iban a internar ese día que ella fue. Para que vean, hermano, nosotros somos respuesta. Gloria a Dios. Dios, hay mucha gente que anda por ahí y son demonios que se lo están llevando. Los médicos mismos se quedaron sorprendidos porque cuando la iban a meter, porque la iban a internar, que le volvieron a hacer el chequeo de todo, porque cuando ya van a internar le vuelven y le hacen todo, se quedaron sorprendidos.
Pero diciendo, si tú estás bien, tú no tienes nada. Comenzó a ver bien todo se le regularizó. Pero eso sí, tiene una madre guerrera. La madre fue que dijo, vamos, vamos, vamos. Porque una madre, una loca en Dios, es una guerrera. Es una guerrera esa mujer, para la gloria de Dios. Y la mujer declarando, y ella va a ser sana, y en el nombre de Jesús. Y Jehová hizo la obra. La persona no es cristiana, pero de eso no ha vuelto a sufrir. Ese espíritu de enfermedad salió, porque Dios es soberano. Hay tipos de espíritu que salen y la gente no se convierte, la gente se sana. Bueno, lo único que si se va sin Cristo se pierde, porque el que sea sano, si no se convierte, no quiere decir que sea salvo. Pero hay espíritus de enfermedad que salen del cuerpo, gente también que ha estado loca y no se ha convertido y deja de ser loca. O sea, es porque dentro, algo que tenemos que entender, que Dios es soberano. Yo no puedo englobar a Dios, encerrar a Dios, porque a Dios Él hace lo que quiere. Hay cosas que sí, claramente. Hay que tener cuidado al hacer liberación. ¿Por qué? Porque ese espíritu va a volver a entrar por la Biblia. Pero hay gente que a Dios le place. Yo ahí no me meto. Y esto no es una contradicción. No. A Dios le place hacerlo así, por lo que sea, porque Él es Dios. Por ejemplo, nosotros vivimos esa experiencia de esta persona específica que era para orar, pero yo oré porque ya como tenía experiencia y mi experiencia no era tan profunda como ahora, nada que ver. Y recuerdo que así le miré a los ojos y llamé el espíritu de enfermedad. Y no duramos mucho, de una vez. Yo creo que era más por la fe de la mamá, porque la mujer tiene una fe que, Dios mío, increíble. Amén. Entonces, ya, mira que falta todavía, me faltó otros puntos. Hasta aquí lo vamos a dejar porque ya ya son las 11:55 y vamos así rápidamente si alguno tiene una pregunta. Pero, hermanos, mire, ojalá que esta clase, he sentido mucho la presencia del Señor mientras ministraba esta clase, la podamos recibir, la vamos a subir a YouTube. Otra pastora, Cari, que siempre sube los vídeos. Ya luego se lo mandaré a ella. Y usted, si la tiene que volver a escuchar, escúchela, lea las citas bíblicas, mire, indague, porque realmente todo esto son herramientas que Dios nos da para nosotros desarrollarnos en este campus. Hay algunos que todavía no han comenzado a trabajar esa área, pero tranquilo, usted está ahora empapándose en el conocimiento, y en el momento que ya Dios decida que usted va a comenzar, Él mismo lo va a llevar. Porque ya usted le dijo a Dios que sí. No se preocupe de que, bueno, pues yo todavía no sé. No, tranquilo, que usted se esté empapando. Y todas esas herramientas, en el momento que toque, que usted se vea de frente con esa situación, usted lo va a poner en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues hasta aquí, Papá Dios nos ha ayudado en esta clase. Dios me le bendiga y Dios me les guarde.